Cuando nos preguntamos acerca de moral, popularmente nos llega a la cabeza que esta hace referencia a la conducta del ser humano para saber qué cosas están bien o cuáles simplemente están mal. Sin embargo, también hacemos referencia a la honradez. Una persona que tiene moral es una persona que sabe actuar honradamente ante ciertas situaciones y que no se deja influir por las cosas negativas que están en el ambiente. Aunque esto no es completamente erróneo, la filosofía nos dice que la moral no es más que una disciplina suya encargada de mostrarle al humano cuáles actitudes en su comportamiento son buenos y cuáles son malos. Hay que hacer referencia a que la ciencia, o más bien la disciplina que estudia directamente a la moral dentro de la filosofía es la ética. Específicamente, la ética tiene como objeto de estudio la moral para poder regir en el comportamiento humano cuáles elementos son buenos y cuáles son malos. La importancia de la moral, como he mencionado anteriormente, hace referencia a que sin la moral el ser humano no tiene esa capacidad de poder distinguir en su comportamiento cuáles factores son buenos y cuáles son malos. Lo que podríamos decir hace a la persona como una persona nefasta, sin valores específicamente, y además que no tendría esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal, algo que socialmente hablando nos daría como resultado un ser humano incapaz de relacionarse en la sociedad. Sin embargo, cuando hacemos referencia a la cívica como tal, inmediatamente nuestra cabeza se traslada a los valores patrios, a cuál es nuestro himno nacional, qué relatan sus estrofas, también cuáles son nuestros patricios y demás elementos. Sin embargo, la cívica también va un poco más allá. Al igual que la moral, esta se encarga de relacionar al ser humano con la sociedad. Es la encargada de vincular los comportamientos del ser humano para que éste pueda adaptarse a la sociedad como tal y por ende pueda ser una persona de bien dentro de la sociedad. Por lo tanto, podríamos decir que la moral y la cívica trabajan juntas para poder lograr un objetivo entre sí. A partir de esto, entonces, surge en mi cabeza la siguiente pregunta. ¿Es la moral y cívica como materia de la República Dominicana una necesidad o simplemente una mera formalidad? Lastimosamente, dentro de nuestro currículum no vemos la moral y cívica actualmente como una asignatura principal. Simplemente la vemos asociada a la asignatura Formación Integral Humana y Religiosa. Pero esta como tal no se imparte y por lo tanto no podemos ver en el currículum de nuestra nación cuál es esa vinculación que tiene la moral y cívica ante el alumno directamente, cuáles son los trabajos propios que se les encargan a los estudiantes para poder dominarla o para tener incluso una calificación como tal. En este caso no podemos observarla y es justamente algo que me llama mucho la atención, ya que según lo mencionado anteriormente nos podemos dar cuenta que la moral y la cívica tienen un papel fundamental en la formación de un ser humano en desarrollo como es un alumno de básica o más bien de primaria y secundaria. Algo que realmente es preocupante, ya que en nuestro país se han estado desarrollando ciertas situaciones que ponen en juego nuestra estabilidad, no solo social, sino también como nación. Respecto a este planteamiento, es bueno resaltar que las autoridades escolares de la República Dominicana dicen y afirman que la moral y la cívica no fue eliminada como tal del currículum, sino que se agregó directamente a otra asignatura. Pero habría que tomar en consideración qué departamento, cuáles personas son las que están encargadas a verificar que verdaderamente se está impartiendo esta asignatura en los colegios. Realmente no sabemos, no tenemos ni la más remota idea de qué está sucediendo respecto a eso, pero me gustaría resaltar que lamentablemente si no tenemos una presencia, si no tenemos, por así decirlo, una insistencia por parte de los distritos educativos que tenemos en el país,
no siempre los colegios y escuelas dominicanas hacen hincapié en algunos elementos, necesarios dentro de la formación escolar, sino que, como bien menciono anteriormente, se puede tomar simplemente como una mera formalidad, simplemente por llenar algún requisito, pero no se imparte como tal en el colegio y por lo tanto el niño, el estudiante en sí, el alumnado no recibe esta formación, algo que, como ya hemos mencionado, es de vital importancia en la formación escolar y también humana del estudiante. La moral y cívica es una asignatura igualmente necesaria para los estudiantes, así como son las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales y también los idiomas como el inglés y el francés. Es por ello también que encontramos distintos planteamientos de algunas personas destacadas de nuestro país. El intelectual, por ejemplo, José Almanzar, menciona que los padres son quienes tienen la mayor responsabilidad en la formación académica y también humana del estudiante. Por supuesto, no vamos a abundar mucho sobre eso porque tiene mucha razón. Sin embargo, desde el punto de vista social, la escuela también tiene una responsabilidad sumamente alta para la formación del niño, pues no solamente debemos enseñar a los estudiantes a que sepan dominar algunos elementos académicos como la lengua española o simplemente para que sepan sobre álgebra y puedan utilizarlo más adelante en su vida profesional, sino también que debemos formar al alumno desde los cimientos, desde pequeño, para que él vaya tomando en cuenta estos elementos tan importantes como la moral, que, como ya mencionamos, impacta directamente en el comportamiento del alumno, y asimismo con el civismo, que tiene que ver no solamente con elementos como los derechos y deberes que conoce el estudiante, sino también con aquellos aspectos necesarios de conocer, como nuestra identidad como nación. Cosas que lamentablemente se están perdiendo poco a poco. Ya básicamente es muy difícil encontrar un estudiante que conozca completamente el himno nacional. Es muy difícil también encontrar un estudiante que sepa correctamente cuáles son nuestras fechas principales y simbólicas que nos representan. Además de esto, hablando propiamente de los derechos y los deberes que tenemos como ciudadanos, no nos hemos percatado quizá que si el alumno verdaderamente se forma desde muy pequeño acerca de cuáles son los deberes con los que debe cumplir en la nación, sería mucho más fácil que que el adulto pudiera llevarlo a cabalidad. Es decir, si el ser humano, si el estudiante como tal conociera que debe renovar su marbete para poder transitar libremente en las calles de nuestra República Dominicana y que esto debe hacerse como se indica en la ley, ¿no sería más fácil y mucho más difícil encontrar las situaciones tan bochornosas que ocurren cada año con la renovación de marbete? Simplemente es cuestión de lógica. Si le enseñamos a los alumnos a entender esos aspectos tan importantes desde su edad tan tierna y temprana como es la primaria, sería mucho más fácil que el adulto pueda recordarlo ya en su vejez, o en este caso cuando verdaderamente se impregna como tal en la sociedad. Es importante tomar en consideración, como mencioné anteriormente, que la cuota de responsabilidad que tienen los padres es indiscutible, como menciona el intelectual José Almanzar, que dicho sea de paso también es maestro. Sin embargo, él hace mucho hincapié en que la escuela como tal no tiene tanta, porque de las aproximadamente 4 horas que el niño está en el centro educativo, los padres, por ende, deben tener muchas más horas, y esto es completamente cierto. Sin embargo, si tomamos en consideración que los padres como tal se enfocan en otras necesidades del niño, aunque sí, por supuesto, le pregunte acerca de lo que está aprendiendo y demás, y de regir su comportamiento desde pequeño, no hay una formación directamente cívica, sin más podría decirse que moral dentro de lo que cabe, pero la responsabilidad total, por así decirlo, que tiene la escuela como tal y hasta el mismo gobierno de República Dominicana en la formación de sus ciudadanos es algo que no debe discutirse, y realmente es lo que estamos viendo.
Esto se trata aproximadamente de una pelea entre quién tiene la razón y quién no. Si verdaderamente la escuela debe encargarse de la formación moral y cívica del alumno o simplemente debe dejársele a los padres para que lo realicen. Y yo entiendo que en este caso debería ser un 50 y 50% de responsabilidad. Tanto los padres deben encargarse de la enseñanza moral y cívica de sus hijos, como también la escuela y la República Dominicana debe centrarse en la formación social de ese individuo que más adelante servirá a la sociedad. Por tal razón, es importante tomar en consideración el nivel de degradación social que tenemos y entiendo, según mi parecer, que esto es principalmente una debilidad que tenemos como nación, el no tomar en consideración esos aspectos mencionados anteriormente, como la misma moral, como la ética del ciudadano para poder estar y servir a la sociedad. Si no tenemos una educación en valores, si no tenemos una formación correcta que tenga que ver con la moral, el alumno no se va a preocupar por tenerla, simplemente se va a encargar de la parte académica, por así decirlo. Pero entonces, ¿qué pasaría con una persona que no tenga moral? Que la formación en valores que haya recibido sea tan nula que al primer encuentro con la sociedad y con personas que quizás no tengan la suficiente capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, simplemente sea una piedra de tropiezo para esta persona que se encuentra en construcción y que más adelante pudiera ser o pudiera dejar bastantes beneficios a su nación, y por no ser corregido en el momento correcto, por no ser por así decirlo, encaminado hacia la luz, hacia el camino del bien, en su momento pueda ser lamentablemente uno de los tantos jóvenes que están cayendo en la delincuencia. Y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué delinquen esos jóvenes? ¿Cuál es específicamente el motor que les impulsa a delinquir? Por supuesto, podemos dar muchos argumentos. Uno de ellos, que es el principal, podría ser el alto nivel de pobreza que tenemos en el país. Pero lamentablemente yo considero que muchas personas pobres, de muy escasos recursos, tienen a veces mucha más moral que aquellas personas que, por así decirlo, pertenecen a la alta sociedad. Entonces, no necesariamente tiene que ver con pobreza. Podríamos decir también que es por la formación familiar que tienen. Por supuesto, eso es un factor muy importante. Pero también entiendo que no necesariamente, ya que muchos de estos jóvenes que delinquen vienen de buena familia. Así que, ¿qué está pasando? Si nos vamos un poquito más atrás, ya en la parte del siglo XIX, siglo XX específicamente, nos daremos cuenta que la edad contemporánea como tal centra su estudio en el antropocentrismo. Entiéndase que ve al hombre como la parte central y principal de la sociedad. Por lo tanto, tal vez ha dejado de lado otros temas importantes como el cosmocentrismo y el teocentrismo. Esto me da a entender que como el hombre es el protagonista actual de la sociedad y de la misma filosofía como tal, hemos descuidado algunos valores que lamentablemente debemos recuperar, como la formación de la familia, que se han perdido lastimosamente. Me gustaría tomar en consideración también una frase muy interesante que nos dice el filósofo e intelectual dominicano Guillermo León, el cual menciona que actualmente, con esto del antropocentrismo y demás, también a raíz de esto estamos viviendo la cultura o la época del hombre light, donde solamente el hombre se preocupa por lo que necesita tener en el momento, solo se preocupa por vivir el instante en el que se encuentra. Entonces deja pasar algunos elementos importantes para su vida, y para cuando entren y tiene conciencia de lo que está perdiendo, ya es demasiado tarde. Para concluir, me gustaría decir que sería bueno tomar en consideración la degradación social que estamos viviendo por falta de la ética, por falta de la moral misma y del civismo, por no mencionarlo o por no dejarlo atrás. Realmente estamos viendo que los estudiantes no salen con la preparación necesaria
de sus valores cívicos. Entiéndase que no tienen la conciencia de saber qué día es, qué se conmemora el 27 de febrero o tal vez qué se conmemora el 26 de enero. Simplemente saben que es un día no laborable, que es un día festivo, pero no se interesan en saber qué hay más allá. Y es importante volver a nuestras raíces y retomar esos valores que lamentablemente estamos dejando perder. Para concluir, debo decir que el aporte de la moral y de la cívica como tal son vitales en la formación de un estudiante, por no decir también de la sociedad completa. Un alumno es un futuro ciudadano, o más bien, es un ciudadano que futuramente va a servir a su sociedad. Y es importante que esta persona tenga los elementos esenciales, esos valores que necesitamos con urgencia en nuestra sociedad. Por eso, me gustaría finalizar preguntando, ¿debe entonces la asignatura moral y cívica en la República Dominicana ser una necesidad o simplemente una mera formalidad? Lo dejo a conciencia.